Buenas tardes, buenas noches para todos. Un gusto poder estar con ustedes nuevamente en esta tarde-noche y dispuestos ya a estudiar nuestro quinto tema. Y vamos a pedirle a Dios que Dios dirija nuestro estudio de esta noche como lo hemos venido haciendo durante todas estas noches. Vamos a orar. Señor, nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, gracias te damos por Jesús nuestro Señor. Gracias porque no solamente Él es nuestro Creador, sino también nuestro Redentor. Y gracias por su sacrificio expiatorio en nuestro lugar. Y al estudiar de ese sacrificio y de su muerte vicaria, queremos, Señor, pedir que el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestros corazones, de tal manera que cada uno de nosotros pueda captar el tremendo significado de su sacrificio en nuestro lugar, por cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Quisiera invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de San Juan, en un texto que vimos la primera noche y hoy vamos a volver a repetir, que es San Juan el capítulo 3, el versículo 16 y 17. San Juan el capítulo 3, los versículos 16 y 17. Y allí dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y esta no solamente es una promesa preciosa de parte de Dios, sino que lo vuelve a reafirmar en el versículo 17, que Dios no quiere la condenación del mundo. Dios no quiere que nadie perezca, que nadie se muera. Dios le gustaría que todos se salven. Dios no quiere la condenación del mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Cristo. ¿Y por qué en realidad nosotros deberíamos ser salvos? Bueno, en Romanos, el capítulo 3, el versículo 10, dice, como está escrito: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y si esto no quedara claro, todavía el versículo 23 reafirma nuestra condición. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la condición. Esta es la condición nuestra. La condición de estar sumidos en el pecado, estar contaminados por el pecado y estar de tal manera que toda nuestra vida está enferma de pecado. Texto que leímos las otras noches y que quiero volver a leer, y esto casi nos sirve como un repaso, de Isaías 53, el versículo 4 al 6, donde dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él prefirió entregarse por ti y vivir de tal manera que cada uno de nosotros
pueda encontrar la redención de la culpabilidad del pecado. Jesús prefirió entregarse por ti que a vivir sin ti. Eres tan importante para Dios, tienes tanto valor para Dios, que Dios solamente hubiese venido a morir por ti. Todo el sacrificio lo hubiese hecho solo por alguno de nosotros. Claro, en realidad nosotros tenemos que de alguna forma reconocer de que estamos enfermos de pecado, de que cada uno de nosotros tiene en su vida situaciones que tiene que arreglar. Quisiera leer un texto que está en Isaías, el capítulo 1. Isaías, capítulo 1, versículo 6. Dice: desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esta es nuestra condición. Y usted puede decir, bueno, pero yo no soy tan malo. Y no estamos diciendo que cada uno es malo, pero tenemos una naturaleza manchada por el pecado. Y fíjense lo que dice el mismo capítulo un poquito más adelante. Allí en Isaías capítulo 1, versículos 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero yo, para llegar a esta conclusión, tengo que primero entender de que soy un pecador. Yo no puedo ir a un hospital si no siento, si no creo que estoy enfermo. Una persona que está sana o que cree que está sana nunca va a buscar la ayuda de un médico. Si yo no entiendo de que estoy enfermo de pecado o que soy pecador, por más que parezca que no lo soy. Y yo quizás pueda dar un ejemplo. Si yo tengo un vaso de agua pura, ¿cuántas gotas del riachuelo tendría que poner en esa agua pura para que esa agua esté contaminada? Con una gotita se contaminó todo el vaso. Por lo tanto, no hace falta tener una vida delictiva como para decir un gran pecador. Con que hayamos cometido un error, nuestra vida ya es pecadora y tengo que reconocer de que necesito que Dios me limpie, como dice Isaías, el capítulo 1, el versículo 18, dice: estemos a cuenta, arreglemos nuestras diferencias. Si tus pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios quiere arreglar las diferencias, pero claro, yo tengo que reconocer que soy autosuficiente, de que soy indolente, de que soy precipitado en algunas cosas y no dejo que Dios guíe mi vida, sino que yo las quiero hacer antes, que miento, que omito algunas cosas y no digo todo lo que sé, sino que digo parte de lo que sé. Y a veces niego lo que sé que ustedes me entienden. Igualito a muchos de los discípulos de Jesús, pero especialmente a Pedro. Pedro tenía estas características, era impulsivo,
era autosuficiente, era indolente, era precipitado para hablar. Pero en un momento, cuando había pasado la cruz, allí en el capítulo 21 de San Juan, el capítulo 21, el versículo 15, Jesús le dice a Pedro algo que toca mi corazón y yo espero que toque el tuyo, como Dios tocó el mío. Juan, el capítulo 21, el versículo 15, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Jesús vuelve a preguntarte y decir: Marta, María, Juan, Pedro, o como te llames, ¿me amas? ¿Me amas más de los que están sentados alrededor tuyo en esta noche? ¿Eres capaz de admitir de alguna forma que tu amor sobrepasa todo lo que los otros seres humanos sienten por mí? ¿O tienes que agachar la cabeza como Simón Pedro y decir: Señor, tú lo sabes todo? Pero Jesús vuelve hoy a preguntarme: Rolando, ¿me amas? Juan, ¿me amas? Marta, ¿me amas? Silvia, ¿me amas? Catalina, ¿me amas? María, ¿me amas? Y saben una cosa, cada uno de nosotros tendrá que responder. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Su amor ya se expresó. Se expresó en el nacimiento, se expresó en la vida y se expresó en la cruz. Ahora, Dios es el que me dice: yo ya te amé. Ahora, ¿tú me amas? Yo creo que no debemos desanimarnos por las debilidades. Jesús no nos ama a menos cuando nos equivocamos. Jesús nos ama cuando nos equivocamos y cuando no nos equivocamos. Jesús acepta nuestro amor por Él, aunque sea pequeño y débil, pero tenga el deseo de crecer, de avanzar, de ser distinto, de crecer espiritualmente, de tal manera que ese amor sea profundo y eterno. Yo quisiera invitarte en esta noche a pensar de que Dios te ama, pero a pensar mucho más cuánto amas tú a Dios. Y con este pensamiento quisiera invitarte a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, por la eternidad estudiaremos de tu amor. ¿Cuánto significó la cruz para el cielo y para la tierra? Para los seres no caídos y para nosotros, los seres caídos. Señor, si bien no entendemos todo tu amor, hoy queremos expresarte que te amamos, pero queremos crecer en ese amor. Queremos ser distintos, queremos ser diferentes, queremos de alguna forma superarnos día a día y que ese amor que sentimos por ti se robustezca, crezca de tal manera que podamos ser íntimos amigos por la eternidad. Llena tú nuestra vida con tu amor, pero también de la presencia de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.
Dios los bendiga, Dios los acompañe en esta noche.